Feliz noche, encantada de saludarles a todos. Es un placer, un honor que estén aquí con nosotros y nosotros encantadísimos de estar compartiendo con todos ustedes este fabuloso en vivo que hemos diseñado justamente pensando en muchos de nuestros pacientes que a veces están con la duda, doctora, no puedo hacer ejercicio. ¿Y por qué? Y una de las razones que colocan es que tengo artrosis y por eso no puedo hacer ejercicio. Entonces la artrosis, además de ser una condición que en ocasiones les causa dolor, molestia o limitación funcional, también es una excusa maravillosa para no hacer ejercicio. Entonces, ¿qué tan cierto hay de esto, de que en la artrosis no se puede hacer ejercicio? ¿Es realmente o totalmente cierto? Tiene sus pros y sus contras, sus indicaciones, en qué momento se puede hacer ejercicio teniendo artrosis, en qué momento no, es para todos, no es para todos. Pues para aclarar estas preguntas, hemos invitado a dos especialistas que nos van a ayudar mucho en esto. A la doctora Kalila Alvarado, reumatóloga desde Venezuela, y al doctor Eduardo Reina, médico que trabaja también con medicina del deporte, con medicina hiperbárica, que nos va a ayudar también a disertar sobre este tema. Así que encantadísima de tenerlos aquí. Imagínense, esa es la magia del internet. Yo estoy en Ecuador, Kalila está en Venezuela y Eduardo está en México. Y estamos conversando con usted que puede estar ahorita en cualquier parte del mundo. Gracias a un clic podemos estar viendo esta maravillosa información. Bienvenidos y feliz noche a ambos. Encantada de tenerles aquí con nuestra audiencia. Un gusto, doctora, y un honor compartir con la doctora Kalila, compartir con usted y con todos los demás participantes o interesados en este tipo de información. Bueno, y vamos a empezar con Kalila. Kalila, artrosis y dolor, artrosis y ejercicio, ¿sí o no? Buenas noches a todos, buenas noches, doctor Eduardo, buenas noches, doctor Omidres, me encanta este espacio, un placer compartir con ustedes y este tema es por demás controversial. Sí, es cierto, pues hay muchos mitos y realidades en cuanto a la osteoartrosis y el ejercicio. Recordemos que la osteoartrosis es un proceso degenerativo del cartílago. Este cartílago es lo que recubre cada hueso y impide que haya un desgaste precisamente de cada articulación. Sin embargo, este es un proceso que a todos nos va a dar a lo largo de la vida, cuando llegamos prácticamente después de los 50 años, pero que se puede detener o que se puede mejorar, que se puede, digamos, sí, mejorar, detener a través de ciertas terapias, por supuesto. Ejercicios, de suplementos para el cartílago, ¿ok? Y de recomendaciones que puedan hacer sus médicos tratando. Perfecto. En este sentido, sí, sí. Fíjate, la osteoartrosis es muy... Nos hemos quedado con un poco baja la señal, pero esperemos que la doctora se pueda volver a conectar. Rescatando lo que ella nos comentaba, artrosis, a todos nos va a dar artrosis. Yo siempre pienso en la artrosis como las canas. A todos nos va a salir canas en algún momento. A uno nos ponemos tinte, otros, bueno, se platinan todo el pelo y ya está, y se evitan de ese rollo. Los hombres no se enrollan mucho con eso, pero todo nos va a salir canas. Entonces, la artrosis es algo similar a eso. Exactamente, es algo similar. Es un proceso natural de desgaste que puede ocurrir a más temprana edad dependiendo de nuestro oficio. Porque si yo, por ejemplo, soy un jugador de tenis profesional o soy un jugador de fútbol profesional, evidentemente, por ese roce frecuente y ese trajín que voy a someter a mi articulación, evidentemente se va a desgastar antes de la edad que le corresponde. ¿Ok? O si, por ejemplo, soy mecánico, que tengo que usar demasiado las manos, presión, también se me van a desgastar las articulaciones interfalángicas y ahí vendrá el proceso más temprano que a otras personas. Pero si no he hecho ningún oficio fuerte, pues igual me va a llegar en el momento que tenga que llegar, que generalmente se presenta después de los 50 años con signos leves o un poco más moderados. Pero este proceso se puede detener, este proceso se puede amortizar, amortiguar con una serie de recomendaciones que son muy importantes, sobre todo desde el punto de vista de ejercicio.
Ajá, así que ya empezamos a escuchar la palabra ejercicio pegada a artrosis. Sí, ¿Qué opina sí. usted, doctor Eduardo? ¿Ejercicio y artrosis? ¿Sí o no? ¿Por quién votamos? No, de hecho es una realidad, coincido completamente con lo que comenta la doctora Kalila, pero aquí lo importante es los diversos escenarios en los cuales se tendría que jugar con ello. Es, desde mi óptica, la mejor definición que podríamos utilizar con respecto al ejercicio es como aquella vacuna, como esa especie de vacuna que incluye toda una serie de hábitos que ayudan a que el cuerpo se mantenga en distintos sistemas, y uno de ellos es el músculo esquelético. Aquí las características de la nutrición y el metabolismo de las coberturas sinoviales en las articulaciones, que tienen grandes arcos de movilidad, como es el hombro, como es la rodilla, donde aparte carga gran cantidad de porcentaje corporal, y que luego las alteraciones biomecánicas originadas por las malas posturas, por la sobrecarga mecánica, como comentaba la doctora Kalila hace un momento, ¿sí? Un día o 2 días no pasa nada, pero cuando lo hacemos a lo largo del tiempo, sin este proceso de mantenimiento preventivo, obviamente se incrementan los factores de desgaste, y si algo se va a presentar en cierta medida en algún momento de la vida, obviamente se puede acelerar y se puede manifestar de formas más agudas. Ya en su momento, cuando ya está una manifestación más franca, hay toda una serie de actividades relacionadas con la actividad física, con los elementos de fisioterapia y otro tipo de alternativas que permiten moderar y detener el avance. Ya cuando son situaciones más avanzadas es todavía muy complicado, pero se puede hacer algo también. Ok, o sea que como preventivo estamos claros de que lo podemos usar todos, o sea, sería nuestra vacuna antiartrosis. Pero Sí. si se te pasa la mano de intensidad, puede acelerarte la artrosis, como por ejemplo decía Kalila en jugadores profesionales, en futbolistas profesionales, porque usan demasiado y de manera muy intensa las articulaciones, ¿no? Ahora, esto es, conclusión de esta parte sería que es una vacuna para la artrosis más a dosis adecuada, ¿no? O Así sea, es. tiene que dosificarse, ¿no? Yo pienso que Así aquí es. la dosificación del ejercicio es fundamental, porque estamos viendo ahorita mucho la moda del training, y entonces dice, no, yo que he hecho 0 ejercicio, jamás en mi vida, lo más intenso que he caminado dentro del supermercado, y de repente me voy a ir a correr un Claro. 10K y ya va, Claro. o sea, ¿de dónde estamos sacando eso? Porque tu cuerpo necesita un entrenamiento, necesita ciertas habilidades para llegar a ese nivel. En ese caso, pues esa persona, ¿qué les recomendaríamos? Si es una persona que de repente quiere hacer ejercicio y pasar de 0 a 100. Bueno, en el caso de su pregunta, doctora, usted acaba de señalar puntos muy importantes. Tiene que haber un proceso de adaptación. Desafortunadamente, el contexto socioeconómico, sociocultural y de la sociedad en general ha hecho que cada vez sea más sedentario el ser humano, cuando en realidad lo que se necesita es mantener un estado de actividad, puesto que el músculo, por decirlo así, es una unidad de trabajo. Tiene que tener una carga adecuada que permita mantenimiento y que permita que los procesos metabólicos que con la actividad física se generan se vayan perpetuando, se vayan manteniendo, y también el término vacuna, entrecomillado, como lo he tratado de implementar, también ayuda mucho para el manejo de los procesos de envejecimiento. Entonces, tiene que haber un proceso de adaptación previo de 2, 3 o 4 semanas, dependiendo, sin carga, ¿sí? Incrementando de manera gradual y paulatina la actividad cardiorrespiratoria, conjuntamente con actividades de trabajo muscular de tipo isométrico y isotónico, que se llaman,
en donde va generando ese proceso de adaptación, músculos, tendones, estructuras articulares y periarticulares, para que todo esto se vaya preparando y vaya mejorando su capacidad de utilización de nutrientes y de oxígeno, por ejemplo. Perfecto. Y También, si es, ajá, Kalila, cuéntanos de eso claro, porque... sí. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo con la opinión del doctor y que, claro, hay factores que hay que tomar en cuenta, porque una vez que se establece ya la artrosis como tal, o digamos incipiente, como uno le puede decir al paciente de 45 años que puede venir con dolor en las rodillas, bueno, hay que ver varios factores. Primero el sobrepeso, evidentemente, porque ya se sabe que por cada libra de peso que tengamos extra, representan 4 libras sobre el cartílago articular, ¿ok? Aproximadamente. Entonces, yo no puedo a una persona que tiene sobrepeso someterla a hacer ejercicios físicos, ¿verdad? Para fortalecer tu cuádriceps, porque, bueno, también tengo que fortalecer el músculo que sostiene la articulación, pero no puedo ponerla a hacer un ejercicio, digamos, de alto impacto, porque evidentemente voy a lesionar más. O sea, esto del ejercicio tiene que ser plenamente guiado, es decir, tiene que ser con una rutina establecida por un médico deportista, por un fisiatra, por un fisioterapeuta que adecue la rutina de acuerdo a las necesidades del paciente, si es obeso, si tiene sobrepeso, si tiene hipertensión arterial, si es un paciente muy mayor, un adulto mayor, okay, si el paciente tiene una cardiopatía, okay, que no puede hacer un ejercicio intenso. Todos esos factores tienen que ser evaluados y tomados en cuenta a la hora de establecer la rutina. De hecho, uno de los mejores ejercicios que plantean, que digamos puede vencer todo este tipo de limitantes que yo estoy poniendo, es la parte acuática, la natación dentro del agua. Ese tipo de ejercicio, precisamente por estar dentro del agua, que no hay el impacto directo, ayudan muchísimo a mejorar la movilidad y el estiramiento muscular. Y muchos pacientes, sobre todo mayores, que tienen sarcopenia, ¿verdad? Que el músculo pues no es tan fuerte, se necesita fortalecerlo para que pueda tener el empuje, sobre todo la patilla. O sea, que el ejercicio en el agua es una excelente opción para este tipo de pacientes y sobre todo que empiecen con algunas situaciones musculares que no les favorecen dedicarse un poco a esto. Ahora, cuando la persona ya tiene un diagnóstico de artrosis como tal, cuando ya tiene ese apellido, bien sea, incluso a veces lo tienen sin síntomas, ¿no? La persona no tiene dolores, sino que se hizo una imagen, se hace una tomografía, se hace cualquier cosa y aparece la artrosis. Entonces, en ese momento, ¿qué le decimos a ese paciente que supongamos está caminando o está ejercitando o camina 30 minutos 5 veces por semana, por decirle algo, o está yendo al gimnasio y hace ejercicio, no le duele, pero ahora le salió artrosis en una tomografía o un estudio de imágenes? ¿Qué le decimos a ese paciente? En este caso, doctora, por ejemplo, y es coincidente con lo que comenta la doctora Kalila, hay un punto muy relacionado con lo que es la Ajá, aquí está. actividad física que altera. Ya, no lo desconecto. Volví, discúlpenme. Tranquila, tranquila. Entonces, al tener una deficiente estabilidad articular, una alineación y una mecánica articular alterada, aumenta los elementos de fricción. Si esto, como comenta la doctora, que también está relacionado con la baja actividad física y el sedentarismo, el incremento de peso de nuestras sociedades que se ha incrementado, por ejemplo, aquí en nuestro país, desafortunadamente somos líderes en la situación de obesidad a nivel mundial, tanto en adultos, su repercusión en enfermedades metabólicas crónico-degenerativas como la diabetes, y también desafortunadamente en niños. Entonces, esta situación que nos altera la mecánica, poner a caminar a personas con sobrepeso, con sedentarismo, lo que va a ocasionar es que esos elementos que acabo de mencionar se van a hacer incrementales, e entonces en las fases de marcha, como comentaba la doctora, en la rodilla se carga
el 60, 70 o hasta el 80% del cuerpo, y eso del peso corporal. Entonces, esto lo que nos lleva es a que se incrementan esos elementos de fricción. Poner a caminar a una persona en este caso sería bastante complicado y aumentar el problema. Lo que es recomendable, ligado con los elementos de fisioterapia, es que a través de electroestimulación cambiar el trofismo de ese músculo, mejorar la estabilidad articular, ir metiendo actividad isotónica e isométrica y posteriormente, como comentaban los elementos de natación, o bicicleta estática para que no haya carga y gradualmente irlo introduciendo a procesos de actividad de marcha o sin que se altere pues la situación de lo que es la interrelación con la nutrición para bajar ese peso. Fabuloso, ve, aquí dice, uno de la audiencia Gestión Dental nos cuenta, jugué 30 años tenis en cancha de cemento y hace 10 años desarrollé una artrosis y pago las consecuencias hoy con franca cojera y dolor. La opción es solo prótesis de titanio u otra opción antes de la cirugía. ¿Qué otra opción podría ofrecerle antes de la cirugía? Eso está interesante. Allí incluiría la parte de la medicina hiperbárica para este tipo de pacientes antes de la cirugía. ¿Se benefician de esos pacientes de este tipo de técnicas? Allí, por ejemplo, el conjunto que hay en lo que es lo que hace metabólicamente la medicina hiperbárica en el sentido de la regulación del sistema inmunológico para disminuir ciertos factores, interleuquinas y cosas de ese tipo que la doctora Kalila seguramente nos regalará un poquito de esa información dentro de sus comentarios. En ese sentido, ayuda a modular. Hay distintos elementos experimentales que están validando esa respuesta dentro de lo que hace la oxigenación hiperbárica dentro del organismo. Esto sumado con los elementos de fisioterapia y obviamente el aspecto médico donde puede existir, aparte de lo que son los modificadores de la enfermedad, existe la viscosuplementación que, por ejemplo, en nuestro caso nos ha tocado la oportunidad de combinarla con estos elementos previos que comenté y después de la viscosuplementación introducirlo a cámara y ver que se mejora la respuesta, mejora el dolor y hemos tenido documentados periodos amplios sin dolor, completamente asintomáticos, obviamente modificando peso, manteniendo una actividad física correcta y hemos tenido periodos prolongados de estado asintomático. Perfecto. Kalila, ¿nos escuchas? Ahí Kalila tiene problemas con la conexión, pero realmente es un tema súper fascinante. Todas las herramientas de la medicina hiperbárica son sumamente poderosas desde el punto de vista antiinflamatorio, vascular, articular, incluso neurocerebral, bien interesante. Y quería un poco escuchar, Kalila, tu comentario al respecto sobre lo que está planteando Eduardo, que a propósito de un comentario de un paciente que jugó 30 años en cancha de cemento, de hace 10 años desarrolló una artrosis, paga actualmente las consecuencias, hoy tiene franca cojera y dolor y lo único que le han ofrecido es prótesis de titanio, que si existiría alguna otra opción antes de llegar a la prótesis. ¿Cómo no? Claro que sí. Hay muchísimas opciones antes de llegar a la prótesis. Definitivamente. Esta es una serie, digamos, de alternativas que tenemos. Yo estoy de acuerdo con en el caso de la osteoartrosis de rodilla, la viscosuplementación es una técnica espectacular que puede regenerar hasta en un 60-70% esas grietas que se forman en el cartílago articular. Esto no es más que introducir en la articulación hialuronato sódico, ¿ok?, que es una sustancia, pues es la principal sustancia de la cual se forma la matriz de colágeno del cartílago, y pues lo regenera y rellena esas grietas que allí se forman, y por supuesto lubrica la articulación. Pero si además de esto, después de unas sesiones, que son varias que hay que hacer semanalmente a las articulaciones,
llevamos a este paciente a una cámara hiperbárica, evidentemente que el resultado va a ser sensacional. ¿Por qué? Porque se barren una serie de sustancias inflamatorias que están allí, circundantes, que son por supuesto las interleuquinas proinflamatorias que se secretan en la sinovial, que es esa capa que recubre el cartílago, la articulación, y que se inflama precisamente por ese roce, ese desgaste. Esas sustancias se eliminan, se barren, precisamente con las sesiones de cámara hiperbárica. Y si adicionalmente a esto, después de esas sesiones de cámara hiperbárica, sometemos al paciente a una rutina de ejercicio físico, por ejemplo, acuático, fabuloso. Y si está con sobrepeso y baja de peso, fíjese cómo va sumando cada una de las alternativas que tenemos para mejorar esa articulación. Y muchos no llegan a la cirugía. ¿Okay? Claro. O sea que para hablar de cirugía pienso que debe pasar por todas estas etapas anteriores, debe probar todas estas alternativas fantásticas que tenemos. También está pues el plasma rico en plaquetas, que también se utiliza de forma intraarticular, pero pienso pues que cada caso es diferente para el uso del plasma rico en plaquetas, pero también beneficia, es una forma de viscosuplementar la articulación. ¿Ok? Entonces, fabuloso sería que ese paciente llevase viscosuplementación y llevara también sesiones de cámara hiperbárica. Bueno, aquí gestión dental, ya escuchaste lo que dijeron los especialistas. Antes de la prótesis tienes que pasar por una serie de otras cosas que pudieran ayudarte sustancialmente y no necesariamente tienes que salir corriendo a ponerte la prótesis y a lo mejor, ¿quién quita? No la necesite. No la necesite. De hecho, yo he tenido pacientes, gestión dental, que es el que nos pregunta, dice que no tiene sobrepeso, pero, y que es aparente, o sea, no tiene comorbilidades de importancia, o sea, que es mucho más fácil para poder recuperar, pues claro. Sí. Yo tengo pacientes incluso que ya iban para la prótesis y han bajado 10% de su peso corporal, han empezado a hacer fisioterapia, rehabilitación, se ha puesto este tipo de estrategias y han pasado a que estaban en el preoperatorio a 0 y ya se olvidaron de la cirugía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes y por eso es el punto de reunirnos hoy a conversar de esto. Y la otra cosa es que, doctora, tengo artrosis y yo no puedo hacer ningún ejercicio. ¿Por qué la artrosis, doctora? ¿Por qué la artrosis? Por la artrosis. Cuando es contraindicado el ejercicio en una artrosis, que es verdad, no puede hacer, no haga, y cuando sí puede ser una evaluación para un paciente, decir, bueno, puedes hacerlo, pero bajo ciertas características, bajo ciertas condiciones. No, en ningún momento se le puede decir que no puede hacerlo, porque siempre hay cómo hacerlo. Yo siempre pongo el ejemplo de pacientes que están en una unidad de terapia intensiva, ¿verdad? Que están bajo ventilación mecánica, por ejemplo, y usted, ¿qué es lo primero que hace cuando usted ve que el paciente se estabiliza? Iniciar fisioterapia. ¿Por qué? Porque necesita el movimiento, la articulación. Siempre habrá un plan adecuado para cada tipo de paciente. Siempre lo habrá. Siempre habrán ejercicios que puede hacer un paciente de 80 años, por ejemplo, que necesita un dispositivo de apoyo, como por ejemplo una andadera, un andador. Pues. Siempre habrá un tipo de ejercicios que él pueda realizar, así sea sentado en una silla, así sea en la propia cama, ejercicios que pueda realizar para mantener la movilidad de la articulación. Porque si no se mueve, se endurece, viene la rigidez y por supuesto avanza la artrosis. Entonces, yo pienso que no hay ningún paciente que no pueda hacer ninguna rutina de ejercicio físico, por supuesto, adecuada a sus condiciones, a su cuadro clínico, ¿verdad? Siempre. Y en las consultas siempre me lo preguntan, doctora, ¿qué ejercicio puedo hacer yo? Bueno, yo doy lo que se llama la información inicial, pero si veo que necesita la rehabilitación, por supuesto, inmediatamente yo refiero con el médico fisiatra que le va a dar un plan de trabajo, una rutina que va a realizar para mantener esas articulaciones móviles, ¿ok? ¿Puedo caminar? Bueno, yo evalúo dependiendo del peso que tenga, de las comorbilidades que tenga, si puede caminar, las recomendaciones. Mire, usted va a caminar en un terreno plano, no puede caminar en un terreno infractuoso, ni en subidas, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Esas son más que todas las recomendaciones iniciales, pero casi siempre me apoyo de la mano del médico fisiatra, pues para que oriente y dé el plan adecuado de rehabilitación o de ejercicio físico.
sea que todos pueden hacer ejercicio Todos. y todos pueden moverse y todo, o sea, Todos. no hay excusa, o sea No, que cero excusa con eso, ¿no? cero excusa. Y ahora, qué le agregaríamos, Eduardo, a esta Ah, indicación? Que de paso me encanta, porque yo le digo siempre a los pacientes, desde los 0 hasta los 99 años usted puede hacer ejercicio. sí, Ah, no todo el mismo tipo de ejercicio, pero todos hacen ejercicio. Hasta claro. los bebés, hay gym para bebés, y son Así Sí, una es. monada y hacen ejercicio. fantástico. Sí. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer ejercicio a cualquier edad? ¿No? Pero, ¿qué más le añadiríamos, Eduardo, a todo esto? Yo, de paso, soy fan de la cámara hiperbárica. Yo digo que en algún momento me voy a hacer tipo Michael Jackson, me compro mi cámara hiperbárica y voy a dormir ahí como en la cámara hiperbárica, porque es fabulosa, ¿no? Cuando uno estudia Sí. los mecanismos y los usos, Y por eso es que fantástica. fantástica, por eso es que Eduardo está así como muchachito, porque duerme ahí en la cámara hiperbárica tipo Michael Jackson. Pero bueno, después nos va a contar, después de traje cámara nos va a contar cómo es el secreto, Kalila. ¿Cómo es el Tranquila secreto? que Sí, nosotros por lo vamos, favor, por favor. Eduardo nos echa el Muchas cuento gracias. para usar esa cámara hiperbárica y mantenernos deslumbrantes. Bueno, pero Ok. ¿qué hacemos? ¿Qué le diríamos a estas personas como Kalila está comentando todas esas indicaciones? ¿Qué más le añadimos? A ver, Eduardo. En este caso, doctora, agradeciendo sus comentarios, me interesaría mucho subrayar y puntualizar mucho sobre lo que está diciendo la doctora Kalila en relación a mantener lo que se denominan arcos de movimiento articular. Está plenamente estudiado, ¿sí?, a distintos niveles, que el mantener a lo largo del tiempo y más conforme vamos envejeciendo, mantener arcos de movilidad amplios permite que esos elementos de compresión, descompresión, que son parte importante de la nutrición del cartílago, se mantengan. Como acertadamente dice la doctora, y lo comparto, personas incluso mayores, con la capacidad que tengan, se puede gradualmente mejorar, y esa serie de situaciones, hay casos documentados incluso que nada más recuperando el trofismo muscular, Sí. mejorando esa capacidad y los arcos de movilidad, cambia sustancialmente la calidad de vida de las personas, simple y sencillamente por la capacidad de sentirse útiles y esa capacidad de movimiento, desplazamiento que es necesario en la etapa ya del adulto mayor. Entonces, el que a través de la etapa que se va avanzando, así como dicen ustedes, en la etapa infantil, bebés, y ya en la etapa, en el término y en el cierre de este ciclo de vida, es importante mantener ese tipo de situaciones, fundamentalmente los arcos de movilidad, por lo que acabo de comentar, respaldando lo que comenta la doctora Kalila en el sentido de la movilidad articular, de mantenerla de la manera más posible. El detalle es que desafortunadamente culturalmente se ha cambiado mucho el enfoque hacia lo que es la actividad física. Incluso en las escuelas se ha modificado en grandes sectores de población y eso obviamente lo ha dejado de lado, lo ha desechado. Y, por ejemplo, quizá el doctor que está preguntando, observé que tiene 67 años, que está en condiciones y todo este tipo de situaciones. Por su edad, bueno, ya cae dentro de esos elementos de riesgo, pero solamente el 15% aproximadamente cae en cirugía. Entonces, hay un rango de opciones que pudieran ser viables. Yo le recomendaría que si gusta mandarle placas para que las pudiera valorar la doctora Kalila, y si hay algo que considere que pudiera opinar su servidor, pues con todo gusto lo haré, ¿no? Bueno, ya sabe, aquí quedó la ventana abierta para una consulta de telemedicina, para ver esas radiografías y poderle dar un apoyo. Así que valdría la pena, nos puedes contactar directamente por directo y con muchísimo gusto canalizamos tus imágenes para que los doctores le den la opinión y lo podemos hacer en vivo y así hacemos un en vivo y revisamos esas placas y le damos esa información a colega que nos está escribiendo, pero además y todos pueden ver lo útil que es la telemedicina, incluso para este tipo de situaciones. A propósito, Yes. a propósito de esto y conociendo ya que tanto Kalila como tú están trabajando ahora con la telemedicina,
¿Qué opciones, gracias a la telemedicina, pudiéramos tener en este tipo de casos, en artrosis, en ayuda para el ejercicio, en todos estos apoyos? En este sentido, doctora, por ejemplo, las posibilidades tan amplias que brinda la telemedicina, y de hecho usted lo acaba de señalar ahorita en el intro de esta pregunta, cuando refiere para que se pueda abrir una sesión específica para el doctor, para poderlo apoyar, o incluso lo que usted señalaba, un en vivo, como un elemento de educación y retroalimentación, donde, por ejemplo, se podría hablar un poquito más ampliamente de las cuestiones relacionadas al efecto de la medicina hiperbárica en padecimientos de este tipo, donde hay un proceso inflamatorio importante y elementos relacionados con la modulación del sistema de defensa del organismo, y también en este caso con la mejora metabólica, que como sabemos el oxígeno es ese elemento de gasolina para las células, y cuando se aporta de manera adecuada, lo que hace es promover los elementos de reparación, reconstrucción, formación de nuevas estructuras y la replicación en su momento, pero de una manera ordenada, bien enlazada, que nos hace que el organismo trabaja de manera más óptima. Y todo, como señalaba también la doctora Kalila, todo es un conjunto de factores que se integran en un tiempo determinado y se manifiestan. Exactamente así es como se lleva a cabo el proceso de manejo de estas patologías, porque hay que hacer toda una serie de cambios en hábitos y formas de vida para que pueda tenerse un resultado. Y de repente, por ejemplo, si este paciente, este caso que va a hacerse las radiografías y de repente se hace algunos análisis y hace una teleconsulta, tú le puedes decir por telemedicina incluso qué tipo de sesiones hiperbáricas pudiera hacerse y cuántas dosis, cuánto tiempo, por cuánto tiempo, el número de casos, cosa de que ya vaya con algo escrito directamente, a lo mejor no vive en tu ciudad, pero sí te puede decir, bueno, va a un sitio de hiperbárica y le entrega eso, que esta gente le puede hacer la dosificación y le puede administrar sus sesiones de hiperbárica. Eso sería posible también. Así, de hecho, esa es una posibilidad, puesto que, por ejemplo, el bloque hiperbárico, hay desde el 2017 hubo un congreso y un curso de posgrado donde vinieron lo que se podría decir de los dinosaurios de la medicina hiperbárica, como el doctor de Sola, que es de España, el doctor Mugelsín, Pizarello, etcétera, que vinieron de Argentina, en fin, y promovieron el que se hiciera una como alianza a nivel de Latinoamérica. Entonces hay en donde poder contactar en Ecuador, en Perú, en Brasil, Excelente. en Argentina. Entonces se puede hacer las referencias que son lo suficientemente confiables para que puedan recibir un seguimiento y un tratamiento adecuado y con una dosificación, porque en este caso la medicina hiperbárica lo que hace con esa presión, el oxígeno se comporta como si fuera un medicamento, entonces la dosis respuesta es importante en este caso. Y yo casualmente conocía de esa liga y de esa información global, y yo decía, pero qué fabuloso, la gente de hiperbárica, e incluso sé que la gente que hace ozonoterapia también, la gente que hace, ya se están organizando, ¿no? Para poder tener, como la telemedicina está creciendo y estamos abarcando áreas a nivel global, ya incluso estar haciendo eso, ¿no? Poder tener contactos en todo el mundo, que tú dices, bueno, estás en tal país y puedes hacer con fulano que están certificados con nosotros, que tienen los mismos criterios de trabajo y que es importante. Y ahora cuéntanos, Kalila, como reumatóloga y ahora trabajando en la telemedicina, ¿qué te parece esa herramienta, la telemedicina para reumatología? Bueno, realmente estoy enamoradísima de la telemedicina, me encanta.
Yo vengo haciendo telemedicina, claro, no de esta forma tan organizada y digamos con estos parámetros como debe ser, desde el año 2018. Yo en el año 2018 estuve, por cierto, en Ecuador un año. Yo vivía allá y trabajé como reumatólogo. Y mis pacientes, pues no se querían desligar de mí. Y pues yo seguía haciéndoles este tipo de consultas online. Claro, por supuesto, no tenía todos estos elementos, todas estas bases que ya tengo en este momento, ¿verdad? Para hacerlas con todas las de la ley como debe ser. Sin embargo, pues yo lo hacía de una forma empírica, que incluso le comenté al doctor Miguel cómo lo hacía y me dijo, no lo estás haciendo mal, pero faltan elementos. Entonces, bueno, eso me encantaba porque me mantenía siempre, por supuesto, siempre en contacto con mis pacientes. Pero había algo, que eran pacientes de control, los cuales yo ya conocía. Y ya yo solamente lo que hacía era mantener o cambiar algunas cosas. Pero con todo esto que ha pasado a nivel mundial, todos estos cambios pues, en la esfera de salud, pues me ha tocado ver pacientes de primera vez. ¿Okay? Entonces, eso para mí representó un reto. Incluso comentaba con la doctora Yanira, que es mi vecina de consultorio, cómo lo haces, cómo hacemos, y ahí surgió, pues, esto. Ella fue quien me llevó hasta acá y se lo agradezco eternamente porque me encanta, me parece que es una herramienta fantástica. Hay muchos pacientes que yo puedo ayudar, incluso a hacer un diagnóstico de lupus simplemente con verlos, sin tocar, solamente con tienes esto, tienes esto, tienes esto, pásame estos exámenes de laboratorio, porque son criterios, más que todo criterios Claro. clínicos. Son criterios clínicos y serológicos. Y a veces no tengo ni siquiera que tocar y ya yo puedo concluir que ese paciente por criterios tiene un lupus eritematoso sistémico y podemos de una vez instaurar un tratamiento que detenga la enfermedad, detenga la crisis inicial. Se puede hacer perfectamente. De Y hecho, donde... eso es valiosísimo, porque tú te imaginas, Claro, de hecho, hasta el punto, yo estuve revisando en algunos papers que ya las organizaciones relacionadas, científicas relacionadas con el área reumatológica, están sacando unos algoritmos donde está incluyendo la telemedicina, así como lo sí, hizo la sí. Sociedad de Ginecología, la Sociedad de Endocrinología, ya patologías tiroideas, diabetes, ya tienen esquemas de trabajo donde está incluida la telemedicina. O sea, Sí, no es una estamos herramienta. hablando de nada que no se esté usando a nivel mundial. No, y de paso, en mi especialidad somos demasiado pocos. En Venezuela solamente, pues hasta el año 2018 no habíamos 200 reumatólogos. Por supuesto, tuvimos pérdidas ya, los más viejitos por edad, pues ya no están con nosotros. Muchísimos se fueron y actualmente no quedamos, yo creo que aproximadamente unos 120 nada más para toda Venezuela. Entonces, eso representa, pues, una cifra dramática porque son muchísimos pacientes por cada reumatólogo. En mi estado estamos todos, los pocos que vemos, 5 nada más, localizados en la capital y hacia el sur del estado no hay absolutamente nadie. Y en las fronteras con otros estados, pues tampoco hay reumatólogos. Entonces, es una opción fantástica para llegar hasta aquellas poblaciones que necesitan, porque de que lo necesitan, lo necesitan. Es impresionante la cantidad de enfermedades reumáticas y autoinmunes que podemos, digamos, solventar y ayudar con la telemedicina. Ahora, solo falta es la promoción, que sepan que eso existe, que sepan que se puede hacer, que es factible y que es totalmente viable, sobre todo eso. Ético, legal y seguro, que es Por la supuesto, maravilla, una ético, maravilla. exactamente. Eso es una maravilla. Y en México tiene, por ejemplo, la legislación que ha abierto mucho el campo hacia esa parte. Sí, La parte legal en México, pues, permite el uso de la telemedicina. No es un país tan sí. grande y tiene tanta población, tienen muchísima gente que atender y de diferentes zonas que no hay acceso fácil a grandes centros de salud. ¿Cómo llegan los médicos allí? Entonces, gracias a la telemedicina, Eduardo ahora va a poder no solamente trabajar en su ciudad, sino en áreas mucho más extensas. Y nada más en el mismo México, sin hablar de todo el resto de América Latina y de población que pudiéramos estar ayudando. Eso es una de las grandes ventajas, ¿no? Contar con gente que tenga capacidad, experiencia calificada, que tú puedas decir, oye, pueden ayudarme y no importa dónde estén, ¿no? Que es lo más importante. Ahora, en este caso de nuestro paciente que ha escrito aquí y nos hace esta planteamiento de la prótesis,
pues ya sabes que con telemedicina pudieras contactar a cualquiera de los dos profesionales, ya sabes que por telemedicina se puede hacer, los fisiatras incluso y los fisioterapeutas hacen programas por telemedicina, nosotros hemos tenido varios alumnos ya que hacen y trabajan con telemedicina fabulosa, casualmente esta tarde hablé con una de ellas, con la fisioterapeuta, con la fisiatra, perdón, y me decía, yo le estaba preguntando, entre otras cosas, conversando, y me dice, yo le pregunto, ¿y cómo va con la telemedicina? Fabuloso. Simplemente fabuloso. Entonces, ¿por qué? Porque nos da la ventaja de ayudar a tanta gente. Kalila, tu mensaje para un paciente con artrosis que llega a la consulta angustiado, preocupado. Doctora, tengo artrosis, me hicieron una urotac y ahora tengo artrosis, además del cálculo en los riñones y todo, ahora tengo artrosis. ¿Qué le dicen? Lo primero que le digo es que se tranquilice, que la artrosis es un proceso que todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida, pero que tiene solución, que tiene tratamiento para detenerla, para mejorarla y para que tenga calidad de vida. Eso es lo primero que le digo. Y que confíe pues en lo que yo le voy a indicar, las recomendaciones que le voy a dar, pero que esto es, siempre se lo digo, esto no es solo una varita mágica, que solamente yo voy a poner una medicina y usted va a mejorar. Usted tiene que hacer recomendaciones, hacer los ejercicios y cumplir el tratamiento, porque si no, no va a haber los resultados no van a estar inmediatos, tiene que hacer todo tiene un porcentaje. El hacer los ejercicios es un porcentaje, el tomar la medicación es un porcentaje y el seguir las recomendaciones es otro porcentaje. Y esa suma es lo que va a llevar a que usted recupere su calidad de vida y su incorporación a la parte laboral o a su día a día, simplemente. Una pregunta de las 50.000 lochas, Kalila. ¿Solo AINES o analgésicos y antiinflamatorios en artrosis? ¿Sí o no? No me digas más nada, porque eso es para otro en vivo. ¿Solo AINES o analgésicos para artrosis? No, solo AINES no. Perfecto. Ya tenemos otro vivo, porque esa es la otra pregunta, ¿no? O sea, esa es una pregunta muy frecuente. O sea, y lo único que me estoy tomando es el ibuprofeno, lo único que me estoy tomando es el analgésico. Bueno, eso definitivamente es un mundo inmenso. Eso sería otro en vivo porque todo en vivo, por eso. Porque de artrosis y cómo tratar y cómo enfocar, por eso ahorita vamos a hablar solo de ejercicio, pero ya abrimos una ventanita para comprometer a Eduardo, a Kalila y a otro colega que también voy a invitar para hacer una mesa redonda para hablar de artrosis. Solamente de artrosis y tenemos que incluir dentro de esa artrosis, me encanta esa idea de incluir la medicina hiperbárica y de incluir estas otras técnicas que mucha gente a veces, no, pero es que eso no sirve, ya va, no podemos decir no sirve, hay que estudiarla, hay que verla, hay que ver opciones. Yo siempre he pensado que a veces cuando el médico no tiene la amplitud mental, le quita oportunidades a su paciente, ¿no? Y a veces ahí eso no hay que decir no sirve, sino que no conozco de eso. No conozco, déjame averiguar y después te cuento. Porque nos es válido no saber, los médicos no nos lo sabemos todo. Yo no me las sé todas, ni me las quiero saber, porque el día que me sepa todas las respuestas, cambian las preguntas, la cosa es así. Entonces, más sin embargo, pues darnos la oportunidad y dársela a nuestros pacientes de ver un horizonte amplio, diferente, ¿no? Eduardo, cuéntanos artrosis. ¿Los movemos o no los movemos? ¿Le damos hiperbárica o no hiperbárica? Claro que sí, de hecho lo comentamos respaldando lo que comentó la doctora Kalila, perdón, el mantenimiento y trabajar lo que es la amplitud de movimientos articulares es fundamental porque ese movimiento hace factores de compresión, descompresión que son importantes dentro de lo que es el proceso metabólico de las superficies articulares o superficies sinoviales. Entonces, de entrada es. Ahora, lo que hace en este caso la medicina hiperbárica incrementa la disponibilidad y la difusión en sangre, no en el eritrocito, sino en sangre. Y aquí entramos a que, por ejemplo, estas estructuras no tienen vasos, sino que se nutren por elementos de difusión. Al momento de que se incrementa la disponibilidad y la difusión del oxígeno en sangre, lo que hace es incrementar por los parámetros de Krogh la difusión y la distancia, por decirlo así, en la cual difunde ese oxígeno, llegando
a enlazar metabólicamente estos procesos, y entonces se pueden conjuntar con, por ejemplo, la viscosuplementación, las alternativas que ahorita se comentarán quizá en el siguiente en vivo que usted considera realizar, que ahorita no las pronunciaré, no las manejaré ni le... Que no las vamos a guardar para el próximo en vivo. Para la mesa redonda de artrosis. ¿Cómo van sumando? Pero aquí, por ejemplo, lo que sí es importante es que el conjunto con los medios físicos y las alternativas que son frío, calor, láser, ultrasonido, electroterapia, bla, bla, son importantes que se conjuguen con el efecto que tiene la medicina hiperbárica y obviamente con todo lo que... De manera entonces que... De manera entonces que ejercicio sí, cámara hiperbárica sí, en artrosis, definitivamente. Aquí hay que moverse, hay que ser hiperbárica, hay que llevar control, hay que ir con su médico, hay que comer sano. Por lo que quiero, hay que moverse, hay que nadar, en fin. Lo que podemos darnos cuenta como conclusión es que la artrosis no es solo una sola cosa, son múltiples factores, y el tema es que hay que abordarlo de manera integral. Aquí Jerry Calada Taver dice: doctora, buenas noches, necesito una cita con la reumatóloga, ¿cómo con la contacto? Ya ahorita nos va a decir. Mira, bueno, Jenny, ya vamos a aprovechar, Kalila, que están preguntando, ¿y cómo te contactan? A ver. Bueno, me pueden contactar a través de mi Instagram, ¿ok? Que es @doctora Kalila reumatóloga. Ok, ahí en la bio está el link para el WhatsApp, pues para el teléfono por el cual me pueden contactar, y bueno, por ahí se le van dando los pasos a seguir para la cita, pues para la agenda de la cita. Fabuloso, y como ahorita todo es telemedicina y lo podemos resolver, es telemedicina, no tienes problema, Jenny, donde estés, en cualquier parte del globito terráqueo, como donde llegue internet, llega Kalila. Y Eduardo, ¿dónde te pueden conseguir? Además que yo quiero, ya, Kalila y yo queremos la dosificación para mantenernos... Nosotros queremos, por favor. Mantenernos bellas, con la hiperbárica. Para la parte estética, afortunadamente es un complemento muy poco necesario, pero va a ser de gran utilidad para ustedes. Gracias. Pero digo, sabemos que no lo requerimos, pero preventivo, profiláctico. Por favor. En ese sentido, claro que sí. De hecho, hay una página que está relacionada con el proyecto, que es www.medilife.com.mx. O sea, se escribe medilife.com.mx, todo en minúsculas, Medilife junto, donde están todo lo que son los servicios, y ahí se pueden establecer agendas, y hay números de contacto y alternativas para poder generar información y algún otro tipo de consulta. Fabuloso. Yo pienso que con todas estas herramientas, señores, si usted tiene artrosis o le parece que tiene artrosis o no sabe, quiere saberlo, y si lo tiene, quiere mejorarlo, tiene 2 especialistas a un clic para su salud restablecer a la brevedad posible y poder moverse mejor, tener arcos de movilidad fabulosos y sobre todo cuidar su cerebro, porque eso es algo muy importante. Todos esos arcos de movilidad no es solamente para limpiar allá arriba, para lavarte el cabello, no. Porque cada movimiento conecta con un grupo de neuronas, y mientras menos te muevas, más neuronas se van atrofiando. Entonces hay que movernos para mantener nuestro cerebro al día, que es una de las cosas maravillosas, que por la cual realmente yo le digo a todo el mundo: haga ejercicio. Pero es que lo voy a engordar o voy a rebajar. Eso no es para engordar ni para rebajar, eso es para estar sano. Y el órgano que más se beneficia, no es ni el corazón ni las articulaciones, es el cerebro. Ya los estudios han demostrado que el cerebro es el órgano que más se beneficia con el ejercicio. Claro. Así que a movernos todos. Encantadísima de tenerlos aquí. Gracias. Eduardo desde México, Kalila desde Venezuela y esta servidora desde Cuenca, Ecuador.
fascinada de su audiencia maravillosa que siempre está contactando, que siempre pregunta. Pues ya saben, si les gustó esta información, dale me gusta, coméntala, pero lo más importante, compártela para que juntos hagamos viral la salud. Feliz noche a todos. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao.